Durante el proceso de investigación, uno se encuentra con muchos elementos que al parecer nada tienen que ver con los intereses directos de las comunidades que son afectadas por diferentes instituciones que pretenden de una u otra manera beneficiarse económicamente con el servicio o el producto que ofertan. Durante el proceso de esta investigación nos damos cuenta que una empresa, unos empresarios de Bonao que están involucrados en la problemática de la planta de GLP en Jayaco, Los Cibaos. Y precisamente, como ya le hemos dicho anteriormente, el proceso no es nuevo, el proceso se remonta al 2014. Y precisamente queremos escuchar en estos momentos las opiniones del abogado Juan Carlos, que representa a los Cibao. ¿Por qué ustedes están opuestos a que esa planta de GLP sea instalada en la comunidad de Jayaco? Muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas tardes. Sí, fíjese, la oposición nuestra responde a una oposición de derecho. De derecho toda vez que la instalación de dicha envasadora en el municipio de Jayaco, La Ceiba, es completamente ilegal. ¿Ilegal por qué? Bueno, porque la ley así lo establece. Tenemos el decreto 307-01 del Ministerio de Industria y Comercio, que es la institución que tiene que ver con todo lo relativo a lo que son las instalaciones de este tipo de empresa. En dicha resolución se establece un régimen de distancia que afecta de manera muy considerable a esas pretensiones de la instalación de la referida envasadora. La ley establece en la resolución mencionada que esta debe de estar a 2.500 metros para su instalación de otra envasadora de la misma naturaleza. Y resulta que esta envasadora solo está a 961 metros. No obstante, lo mencionado, en la resolución 297-19 también se recogen la distancia de una envasadora de GLP que debe de estar a 700 metros de escuela, liceo, clubes, iglesia y de todo tipo de instituciones que aglomeren cantidades de personas. Y este está a solo 297 metros de la escuela que está alrededor de esa comunidad. Y esas son parte de las razones por lo que se sienta oposición. O sea, la oposición no es melaganaria de que nosotros hemos querido imponernos para que no se instale una envasadora. Es que la ley misma así lo establece. Fíjese que nosotros no estamos haciendo acopio a las inquietudes incluso del derecho consuetudinario, que es basado en la costumbre. No, aquí hay un tema de legalidad y esas son parte de las razones. La legalidad de ustedes en este momento, su exigencia está dada en el criterio de que no se cumple con el espacio establecido por la ley, que tengo entendido que son de unos 2.500 metros. Exacto, son 2.500 metros lineales que la ley establece. Entonces el órgano de competencia a tales fines lo es el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio. Y son ellos quienes han dicho en diversos informes, por lo menos en 3 informes del Departamento Técnico de dicha dirección, ha ratificado de que no cumple con los requisitos mínimos esa envasadora para que se pueda instalar en ese lugar. ¿Cómo usted justifica que ante esas violaciones hayan instituciones como Defensa Civil, el Departamento de Cuerpo de Bomberos, que hayan otorgado permiso para la instalación de esa planta? Fíjese, en principio, en virtud de la documentación que nosotros manejamos, entendíamos que ellos fueron tomados en su buena fe. ¿Por qué digo que en principio entendemos que ellos fueron tomados en su buena fe? Bueno, porque la solicitud inicial de esa envasadora no se hizo para ese lugar donde se pretende instalar en este momento. Esa solicitud nada más hay que verificar realmente hacia dónde estaba dirigida cuando se otorgó por el año 2014. Eso fue para un lugar diferente y posteriormente ellos quisieron establecer el cambio en ese lugar. Es decir, que para lo que se está tratando de hacer ahora, esos permisos devienen en irregular, devienen en ilegal, para hacerlo servir en la instalación de esa envasadora en el lugar donde se pretende, como ya hemos dicho. ¿Usted tiene conocimiento de que en la actualidad hay un cilindro de gas que está lleno de combustible? Sí, fíjese,
En el 2020 nosotros tuvimos que reiterar la oposición que ya se había hecho en el 2017 al ministerio, porque nos dimos por enterados de que instalaron un metro, que es un equipo irregular que se usaba en el pasado, que ha sido objeto de muchísimas irregularidades y que ha producido incluso pérdida de vida, porque esos son equipos que no cuentan con la debida seguridad para poder operar en el expendio de GLP. Y cuando nos dimos cuenta, por informaciones de personas que cruzaron y se encontraron con que estaban regalando gas en ese lugar, automáticamente informamos al Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección de Supervisión y Control, lo cual realmente nos manifestaron que estas personas tenían un registro y que realmente ellos estaban operando de forma regular. ¿Ese era el registro M11? No, ¿qué resulta? El registro, el M11 era el documento que se usaba antes del año 2017, que fue cuando salió la resolución 073 y 074 del 28 de marzo del año 2017. ¿Qué contemplan esas resoluciones? Bueno, la regularización de todo el sistema de expendio, tanto de estaciones de combustible, gasolina y gasoil, como de las envasadoras de GLP. ¿Qué resulta? Que específicamente la resolución 074 del 28 de marzo del año 2017 establece que todo aquel que estuviera operando antes de evacuarse esas resoluciones a las cuales hago referencia, entonces se podían registrar con los permisos que tuvieran. No importaba en ese momento qué permiso tuviera una envasadora o una estación de combustible para que se pudiera registrar. Esa resolución establecía que se iba a aplicar una observación técnica de aquella que tuvieran instalada. Claro, se iba a hacer una inspección de aquellas que estuvieran instaladas para comprobar que existían. ¿Cómo? No se hacía un descenso, sino que el mismo ministerio, a través de la Dirección de Supervisión y Control, que en ese momento se llamaba Plan Regulador, cuando salieron las resoluciones, tenía un GeoMit. El GeoMit lo que hacía era verificar por Google Maps avanzado dónde específicamente le estaban haciendo esa solicitud, porque había que presentarle las coordenadas. Como las coordenadas, dijimos al inicio, que no eran para ese lugar, en el momento que se solicitaron, le salió que era un lugar que sí calificaban. Pero cuando se comenzó a sentar oposición al respecto, entonces vino una comisión de la Dirección de Supervisión y Control y determinó que en ese lugar donde estaba ese metro no existía ninguna envasadora anteriormente, porque por el GeoMi se puede regresar en el tiempo y verificar años atrás qué hay o qué no hay en ese lugar, porque quedan fotos seriadas en el sistema. O sea que en el GeoMi ahora mismo puede determinar con bastante precisión si esa envasadora existía en el 2016, 2015, etcétera, etcétera, o si no existía en ese lugar. Pero precisamente cuando surge ese documento de Industria y Comercio, ya hacen al distrito, a través del ayuntamiento, que le hagan una aprobación de la nueva ubicación. ¿Eso es ilegal? Sí, es irregular en este caso. ¿Por qué? Porque ellos solicitan que le hagan el cambio, pero después que tenían el registro que consiguieron en el 2020, pero ese registro fue cancelado. Entonces, lo que operaba posterior era una renovación. Esa renovación, el distrito municipal, a través de sus vocales, del Consejo de Vocales, que es el que tiene competencia para eso, debió de verificar si realmente ellos tenían un documento que pudiera sustentar la renovación de esa nueva certificación de no objeción o de resolución en consecuencia, que es lo que ellos están en capacidad de otorgar. Porque recuerde que el distrito municipal, a través de sus vocales, como distrito puede conocer del uso de suelo, pero a través de una resolución. Pero como ellos no poseen planeamiento urbano, ellos tienen que automáticamente hacer el envío al ayuntamiento cabecera, que es el que tiene planeamiento urbano. Y entonces eso no va a planeamiento, sino que debe de ir al Consejo de Regidores, porque ellos tienen una limitación, que como son 3 vocales que cuentan, los distritos solamente cuentan por ley, la ley 77 así lo establece, que solamente cuentan con 3 vocales. Entonces, como ellos no pueden comisionar, sino que ellos tienen que ser juez y parte, entonces ellos tienen que mandar a ratificar esa resolución al Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal al que le corresponda a ese distrito. Pero hay una observación, cuando en Jayaco, la sala capitular, llamémosles así, al distrito que ellos tienen, se reúnen, sale una resolución
antes de que fuera emitida una opinión sobre la sala capitular. Sí, ahí iba, precisamente. Fíjese que le decía que ese consejo de vocales deben de enviar no directamente a planeamiento urbano, sino al consejo de regidores. Y entonces no ocurrió así. Eso está tan viciado y tan irregular, yo lo estuve verificando. Cuando hice la oposición, hice la observación de esa irregularidad. Ellos van, en vez de ir al consejo de regidores para que aprueben, lo que van es directamente para que planeamiento urbano le apruebe a la dirección de planeamiento urbano, cosa que es incorrecta. Y planeamiento urbano emite una certificación el día 2 de febrero de ese año y posteriormente es que llega al consejo el 28, parece después de haber determinado o se dieron cuenta ellos que se cometió un error. Entonces, esa es una de las irregularidades más que aparece en esa situación de la permisología con la que ellos cuentan. Cuando va el caso al Ayuntamiento Municipal de Bonao, el Ayuntamiento de Bonao ratifica el permiso otorgado por el distrito de Jayaco. ¿Eso no es ilegal? Es ilegal, claro, a toda luz es ilegal por dos razones sencillas. Número uno, el Consejo de Regidores era quien tenía, como hemos dicho, que verificar, ratificar o automáticamente derogar el contenido de esa resolución o hacer el envío al distrito con un informe técnico explicándole el por qué eso no cumplía. Porque el ayuntamiento debió de exigirle en ese momento que mandaron a ratificar dos cosas. La resolución, que tenían que tener una resolución en virtud, valga la redundancia, a la resolución 073 del 28 de marzo del Ministerio de Industria y Comercio, que es el órgano o la institución en este caso competente para conocer de esos asuntos de proyectos especiales como las cetaciones, y no lo hicieron. Entonces ellos debieron de derogar el contenido de esa resolución que emitió el Consejo de Vocales de ese distrito municipal, y no lo hicieron. O sea, que a todas luces está doblemente viciada esa certificación que ellos puedan obtener a través de cualquiera de los distritos municipales. En los estudios que nosotros hemos hecho de los documentos que están en el proceso judicial, nos damos cuenta que ustedes, como parte demandante, han hecho observaciones en base a lo que es la de distanciamiento de las estaciones. ¿Por qué no se han referido a la cercanía de las familias que están pegadas a la pared de esa planta? Mire, lo que pasa es que nosotros hemos dejado la lucha de la Junta de Vecinos como una lucha de ellos. Sin embargo, realmente, y no obstante a todo lo precedentemente explicado aquí, nosotros hemos hablado pero en derecho, porque en la oposición que hemos sentado le hemos dicho al Ministerio de Industria y Comercio a través de esa oposición que en el entorno donde se está tratando de instalar esa envasadora hay un asentamiento humano y que, algo inaudito, el lindero del solar donde se pretende instalar esa envasadora es prácticamente una casa que establece uno de los linderos. O sea, la ley misma establece en este momento que debe de estar a unos 100 metros de distancia y la casa está en el mismo lindero. O sea, está a metro cero prácticamente del asentamiento humano ahí. Pero lo hemos dicho en actos jurídicos, en la oposición. Decirle además que nosotros se nos notificó un procedimiento de lesividad. O sea, el ministerio nos notificó un procedimiento de lesividad donde compareció la abogada de Franklin Trujillo, la persona a título de quien se está tratando de llevar a cabo la instalación de esta envasadora, que ya por informaciones sabemos que no es de ellos y en los próximos días se va a comenzar a denunciar también quiénes están detrás de eso, realmente. Pero nosotros ahí establecimos con claridad todas esas circunstancias vinculadas a esas irregularidades y anomalías de las que tiene realmente esa envasadora. O sea, que ha sido en todos los sentidos que nos hemos referido al tema de ilegalidad, no solo al de los vecinos, sino también al que ya hemos señalado. ¿Qué opinión le merece a usted que el día 3 de octubre el señor Franklin Radamés Antonio Trujillo Perdomo haya hecho el pago en el Ayuntamiento Municipal de Bonao por los derechos de instalar esa planta? Mire, eso yo me enteré esta mañana de esa situación de forma precisa, pero desde el punto de vista legal, como abogado, yo no tengo quizás la misma percepción
que puede tener una persona común por conocimiento de causa, y perdone la inmodestia, porque el hecho de que ellos le paguen el uso de suelo o resellamiento de plano al ayuntamiento, eso en ningún modo garantiza el que se pueda instalar esa envasadora. ¿Por qué? Porque es que el órgano de competencia lo es el Ministerio de Industria y Comercio. Si ellos están resellando tanto los planos como la certificación de no objeción, lo están haciendo con dos posibles intenciones. Una, la primera, que es para depositar ante el Ministerio de Obras Públicas para tratar de obtener una licencia de construcción, o en consecuencia tratar de simular que están asumiendo que esos planos que van a tratar de buscar la licencia de construcción es para modificar o reconstruir la supuesta envasadora, porque ellos lo que quieren es hacer creer que eso ha existido, como si la comunidad, como si la junta de vecinos, como si la iglesia, como si las empresas mismas que están opuestas no tuvieran conocimiento de causa o no fueran de ese lugar. Ellos le están haciendo creer al ministerio, que tiene conocimiento más que sobrado de causa, de que ahí nunca ha existido envasadora alguna, y ellos quieren hacerle creer eso para poderse subrogar en el registro que fue cancelado. Parece que alguien le ha prometido que le va a reivindicar los derechos de ese registro, cosa que va a ser imposible, porque eso no es posible desde una perspectiva jurídica. Pero déjeme decirle que yo confío mucho realmente en la forma de administración que Ito Bisonó, con la que Ito Bisonó está manejando el ministerio. Pero además, el viceministro de Comercio Interno, Ramón, cariñosamente Monchi, así como el director de la Dirección de Supervisión y Control, Gregory Sánchez, yo no creo, conociéndolo, porque yo he hablado con todo y lo he conocido en esta gestión a todo, como ejerzo derecho administrativo, tengo presencia constante, y esa gente realmente no están en atropellar, ni cometer, ni seguir cometiendo irregularidades como quizás en algún momento se cometían. Entonces, no creo que haya esperanza. Quien otorga los permisos es precisamente el Ministerio de Industria y Comercio. Claro. En ese sentido, ¿usted cree que ellos harán algún descenso al lugar antes de otorgar un permiso? De hecho, ya lo han hecho, pero en este momento, recuérdese que como le dije que hay un proceso de lesividad del cual está apoderado el ministerio, ellos tienen que comunicarnos cualquier decisión, porque de lo contrario comprometerían la responsabilidad civil del ministerio y la del mismo ministro y las autoridades que firmen cualquier decisión sin respondernos a nosotros jurídicamente. Pero es que el ministerio, yo conociendo los criterios con el que se está manejando, no creo que en ninguna circunstancia, por complacer a nadie, vaya a comprometer su responsabilidad y su credibilidad con la transparencia que ese ministerio en todos los órdenes. Hay que ser justo y reconocer que se está manejando con bastante transparencia, se está manejando ese ministerio, y no creo que vayan a cometer un error como ese, porque es que a todas luces no hay forma posible legalmente de que eso cumpla. Y le decía ahorita, que no le concluí la idea, que después que ellos se hagan de obra pública tienen que irse a buscar una no objeción al ministerio. Cuando vayan al ministerio, que vean que eso fue objeto de cancelación, entonces es imposible que el ministerio le otorgue una no objeción a remodelación o a construcción. O sea, eso es imposible. ¿Tienen ustedes conocimiento de que la arquitecta Marisa Navarro, que es la que dirige el Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal de Bonao, se negó a firmar los documentos en la otorgación de no objeción, y que el alcalde municipal, Heberto Núñez, y el departamento jurídico la intimidaron de que si ella no firmaba esos planos, esos documentos, le iban a someter a la justicia y le iban a cancelar? Fíjese, no tenía esos detalles así tan precisos, pero sí, cuando venía en camino, recogí a una persona de aquí de Bonao, de los cuales somos afines, y me venía haciendo algunos comentarios. Y yo le dije que me parece extraño que el ayuntamiento, estando apoderada de varias objeciones, de las cuales nosotros le notificamos en el 2020, una no objeción al otorgamiento resellado de los permisos ya existentes. Y yo decía que me parece extraño que ellos realmente se busquen un problema innecesario de tratar de seguir forzando con cuestiones que finalmente no van a surtir sus efectos. Entonces yo creo que el ayuntamiento está para defender, claro, dentro del marco del derecho, defender a la comunidad. Esa es su labor principal. Entonces, pero de que estuvieran presionando de ese modo a la arquitecta que dirige, que no tengo el placer de conocerle, me parece un poco extraño. Pero escuché algo
no con tanto detalle como usted me lo dice, pero sí escuché algo. Tengo ahorita los documentos donde eso se comprueba. ¿Podrían ustedes durante un proceso judicial invitar a ser escuchada a la arquitecta Marisa Navarro? Fíjese, algo de lo que me decían cuando venía era como que habían acudido al tribunal en amparo, y yo en amparo, bueno, un amparo de cumplimiento para que resellen plano, era algo así. Él me lo dijo en otro lenguaje, pero lo interpreté así. Pero si eso es así, déjeme decirle que nosotros vamos a tratar de tomar conocimiento si hay alguna decisión que le está combinando, porque lo que me decían que otorgaron un amparo de cumplimiento, y dónde estaba el ayuntamiento, pero es que eso no puede ser. Yo estoy inquieto ya desde hoy, y mañana voy a solicitarle al tribunal realmente si es verdad que hay una sentencia, que la sala civil es la competente para conocer de un amparo, y si eso es así, déjeme decirle que en caso de que los plazos hayan vencido, se da un plazo de 5 días, la ley 137 estatuye el procedimiento de amparo y lo regula. Y si eso es así, que hayan vencido los plazos, entonces nosotros tenemos una acción preciosa para seguirlo, que es una tercería de esa decisión. El artículo 55 de esa misma ley 137 así lo establece, el procedimiento de tercería para cuando uno no ha sido parte de un proceso y la decisión que emane de ese tribunal les salga afectado realmente cualquier parte que no haya sido, cualquier persona que no haya sido parte en el proceso, tanto física como jurídica. Entonces tenemos una gran bendición abierta, porque en ese caso, entonces, sí nosotros, lo que ellos no hicieron, si eso fue verdad que se conoció, lo que ellos no hicieron lo vamos a hacer nosotros, que es que le vamos a notificar una intervención forzosa a todas esas instituciones, y frente al tribunal ahí en una tercería, ellos van a tener entonces que responder por qué ellos no nos llamaron en intervención forzosa para nosotros ser parte de ese amparo, pero que ellos realmente lo que me están diciendo, incluso como que el tribunal estuvo hasta irregularmente constituido. Yo digo, bueno, en principio no, como abogado no puedo decir que es irregular, pero vamos a verificar realmente cuál fue el fondo de esa decisión, cuáles fueron esos motivos que encontraron tan fuerte para dar esa decisión, que me dice que hasta en unas 30 lo condenaron. Entonces hay que verificarla detalladamente, y yo como abogado tengo que ser cuidadoso con eso. ¿Hasta dónde es justo y posible en República Dominicana, que supuestamente hemos avanzado tanto en derechos, de que un tribunal no acepte depósitos de documentos precisamente del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Bonao? No, eso es imposible, y menos en materia de amparo. Eso es imposible, y si eso se dio así, pediremos certificación incluso hasta de la acta de audiencia, a ver realmente qué se dio, qué se depositó, cuáles fueron los plazos, porque eso no hay un derecho a la vida. Si el derecho a la vida está envuelto ahí, artículo 137 de la Constitución, es en protección a la comunidad, no a una empresa privada. Entonces, ese es un amparo que debió de ser instruido, si es verdad que eso se dio. Y yo voy a verificar todas esas cuestiones, porque eso lo vamos a analizar muy cerrado. ¿Cómo no me van a permitir a mí, en un amparo que está tratando un asunto de interés privado, y a mí no me van a permitir un tribunal instruir ese proceso? Instruir incluso para que yo haga venir, que fue lo que debió hacer el ayuntamiento, si eso fue verdad, debió de emplazar a la Junta de Vecinos, que ya había sentado oposición, y debió de emplazarnos a nosotros, que en el 2020 sentamos oposición y que ellos están apoderados de esas oposiciones. Entonces, si eso no fue así, nosotros entonces vamos a atacar esa decisión en tercería, y entonces vamos a llamarlo a todos ellos, lo vamos a emplazar para que ellos vengan ahí realmente a explicar los motivos de ese amparo, y a ver por qué no le permitieron depositar el tribunal, porque si eso es así, eso hay que llevarlo a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, a ver por qué ese juez violentó todos esos derechos. Porque la ley es clara, y la ley 137 te establece que es un procedimiento expedito, pero que el juez es el que determine las condiciones que debe ser instruido un amparo, de cualquier naturaleza que sea. De manera personal, hablando en el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Bonao con el licenciado Zenén García, él me manifestaba de manera personal que el juez no le aceptó el depósito de documentos en esa audiencia. Mire, yo le voy a decir algo. Lo que usted me está diciendo es algo tan grave que un juez no puede escuchar eso que estamos hablando, porque entonces ese juez está comprometiendo su responsabilidad. Está comprometiendo gravemente su responsabilidad. Si no conozco al abogado del ayuntamiento, Zenén, me dice usted que se llama. Zenén García. Zenén García, no tengo el placer de conocerlo, pero Zenén sabe que a un abogado no se le puede decir eso. Y un juez, en una materia privada, en un amparo de cumplimiento, no le puede decir eso a ningún abogado, que no puede hacer un depósito. Eso Zenén lo sabe, pero más que sobrado, porque eso es un motivo de pedirle que se inhiba o un motivo de recusación, porque eso violenta lo que no solo
que se está conociendo un asunto en materia constitucional, como es el amparo, sino que vulnera el procedimiento de creación pública. ¿Dónde está la garantía? La garantía del artículo 68 de la Constitución. Artículo 69, literal 7 y literal 10. La tutela judicial efectiva en un proceso de amparo que por demás deviene en un amparo privado, que no tiene un interés donde hay peligro de nadie, que el juez hasta sobre minuta debe de conocerlo. O sea, lo que usted me está diciendo es muy grave. Y si esta entrevista sale a la provincia de Bonao y tiene extensiones incluso, eso va a llamar poderosamente la atención y el nombre de esa juez desde ya va a ser un interés nacional de conocerlo si eso se da, porque eso es imposible. ¿Cómo usted como jurista califica la acción del licenciado Zenén García Reynoso de no invitar a la audiencia, no informarle que había audiencia a la encargada del Departamento de Planeamiento Urbano cuando ella estaba dispuesta a asistir al tribunal para esa causa? Mire, si bien es cierto que no conozco el fondo del por qué viene la pregunta, porque me parece que son cosas un tanto hasta graves si se quiere, porque yo entiendo que el interés de un director del departamento jurídico, que quizá de quien usted me está hablando, no creo que realmente se oponga a cosas que beneficien lo que él representa en justicia en nombre de la institución, porque se supone que él debe de instruir el proceso y que el interés de él es la defensa en todo su sentido de que garantice los derechos de esa institución y de todos los empleados cuando han actuado en derecho o cuando están actuando en derecho. Y si lo que realmente se deviene de su pregunta es que la directora de planeamiento quería garantizar los derechos del ayuntamiento porque entendía que resellar planos o otorgar la certificación constituía una violación, es obvio que el jurista, el abogado del ayuntamiento, debió de proteger esos derechos y debió de decirle, mira, ríndeme un informe técnico como directora de planeamiento urbano, porque ellos son el órgano técnico del ayuntamiento. Ella ya le había informado al síndico y al departamento jurídico sobre todas estas irregularidades. Por eso es precisamente la pregunta, porque el Ejecutivo Municipal y el departamento jurídico conocían la negación de la arquitecta a firmar su documento por la irregularidad del proceso. Más sin embargo, ella es amenazada en una correspondencia que está en los archivos de Abbas Group, donde el síndico de Bonao, Alberto Núñez, y el jurista Zenén García y Luis Hernández, que es el titular jurídico del ayuntamiento, amenazan a la abogada de que puede ella ser sometida a un juicio disciplinario o administrativo, como se le llame, y también ser llevado a los tribunales por negarse a firmar un documento que supuestamente viene de una sentencia en amparo. No, mire, tomando lo último, cuando hay una decisión en amparo, es obvio que hay que cumplirla. Más, lo que me decían cuando yo venía era que combinaron al ayuntamiento al cumplimiento sobre minuta de esa decisión y que le imponían unas 30. Con relación a esa primera parte, ciertamente ella tiene que darle cumplimiento porque el ayuntamiento como órgano, aunque es descentralizado, pero es un órgano del Estado porque es un órgano municipal. Una institución municipal, entonces está obligada a cumplir con la sentencia porque de no hacerlo constituye un desacato a esa misma decisión. Ahora bien, todo lo anterior realmente me parece muy extraño que el ayuntamiento lo hiciera antes de conocer el proceso y que de hecho no invitara a la directora de planeamiento urbano a esa audiencia. Todo eso es susceptible de una investigación muy exhausta, porque eso no es posible que haya sucedido, pero usted me lo está confirmando de forma muy objetiva y concreta. Pero lo del cumplimiento de la sentencia obviamente sí tiene que cumplirlo. Ahora, hay que ver si lo que la directora quizá le quería reclamar era que ellos no la recurrieron o la recurrieron porque ellos podían recurrir a esa decisión. Porque lo que usted me comentó al principio de la decisión es completamente para mí como abogado un asunto totalmente irregular y que no obedece a derecho. Eso es lo que realmente yo entiendo de forma muy concreta sobre ese particular.